Audiolibro Cujo por Stephen King. Érase una vez, no hace mucho tiempo, un monstruo que llegó a la pequeña ciudad de Castle Rock, estado de Maine. Mató a una camarera llamada Alma Frechette en 1970, a una mujer llamada Pauline Two-Taker y a una estudiante de la escuela secundaria llamada Cheryl Moody en 1971, a una preciosa muchacha llamada Carol Dornberger en 1974, a una profesora llamada Etta Ringgold en otoño del 75 y finalmente a una maestra de escuela primaria llamada Mary Kate Henderson a principios del invierno de aquel mismo año. No era un hombre lobo, un vampiro o espíritu demoníaco, ni una criatura innominable del bosque encantado o de los yermos nevados. Era simplemente un agente de policía llamado Frank Dodd, con problemas mentales y sexuales. Un buen hombre llamado John Smith descubrió cómo se llamaba, merced a una especie de magia, pero antes de que pudieran capturarle, tal vez fuera mejor así, Frank Dodd se quitó la vida. Hubo un poco de conmoción, claro, pero en aquella pequeña ciudad hubo sobre todo regocijo, porque el monstruo que había turbado tantos sueños había muerto por fin. Las pesadillas de una ciudad quedaron enterradas en la tumba de Frank Dodd. Y sin embargo, en una época tan ilustrada como la nuestra, en la que tantos padres son conscientes del daño psicológico que pueden causar a sus hijos, debió de haber sin duda en algún lugar de Castle Rock un progenitor o tal vez una abuela que tranquilizó a los niños diciéndoles que como no se andaran con cuidado, como no se portaran bien, Frank Dodd se los llevaría. Y sin duda debió producirse el silencio mientras los niños miraban por las oscuras ventanas y pensaban en Frank Dodd, con su lustroso impermeable negro de vinilo, en Frank Dodd que había estrangulado y estrangulado y estrangulado. «Está allá afuera», puedo oír susurrar a la abuela mientras el viento silba por el conducto de la chimenea y resuella alrededor de la tapadera de la vieja marmita encajada en el quemador de la cocina. «Está allá afuera, y si no sois buenos, puede que veáis su cara mirando por la ventana de vuestro dormitorio cuando todo el mundo en la casa esté durmiendo menos vosotros. Puede que veáis su rostro sonriente mirándoos desde el armario en mitad de la noche y con la señal de stop que tenía en alto cuando ayudaba a los niños a cruzar la calle en una mano y la navaja que utilizó para matarse en la otra, y por consiguiente, shh, niños, shh». No obstante, para la mayoría de la gente, el final fue el final. Hubo pesadillas, desde luego, y los niños que permanecían en vela, desde luego, y la casa vacía de Dodd, ya que su madre sufrió poco después un ataque y murió. Adquirió rápidamente la fama de ser una casa habitada por fantasmas y la gente la evitaba, pero todo ello fueron fenómenos pasajeros, los efectos secundarios, tal vez inevitables, de una cadena de asesinatos absurdos. Sin embargo, pasó el tiempo. 5 años. El monstruo se había ido. El monstruo había muerto. Frank Dodd se estaba convirtiendo en polvo en el interior de su ataúd. Solo que el monstruo nunca muere. Hombre lobo, vampiro, espíritu demoníaco, criatura innominable de los yermos. El monstruo nunca muere. Regresó de nuevo a Castle Rock y en el verano de 1980. Tad Trenton, de 4 años, se despertó una madrugada no mucho después de medianoche en mayo de aquel año, con necesidad de ir al lavabo. Se levantó de la cama y se encaminó medio dormido hacia la blanca luz que penetraba como una cuña por la puerta entornada, bajándose ya los pantalones del pijama. Orinó durante una eternidad. Tiró de la cadena y volvió a la cama. Subió la colcha y fue entonces cuando vio a la criatura en su armario. Agazapada en el suelo estaba, con sus enormes hombros sobresaliendo por encima de su cabeza ladeada y sus ojos parecidos a pozos de ámbar incandescente. Una cosa que hubiera podido ser medio hombre y medio lobo. Y sus ojos le siguieron cuando se incorporó con un hormigueo en el escroto, el cabello de punta y el aliento como un tenue silbido invernal en la garganta. Unos ojos enloquecidos que se reían,
unos ojos que prometían una horrible muerte y la música de los gritos que no se oían. Algo en el armario. Oyó el ronroneo de su gruñido, percibió el olor de su dulzón aliento de carroña. Tad Trenton se cubrió los ojos con las manos, respiró entrecortadamente y gritó. Una exclamación en voz baja en otra habitación. Su padre. Un grito asustado de «¿Qué es eso?» desde la misma habitación. Su madre. Sus pasos corriendo. Cuando entraron, miró por entre los dedos y lo vio ahí en el armario gruñendo, haciéndole la espantosa promesa de que tal vez vinieran, pero de que se irían sin duda, y cuando se fueran, se encendió la luz. Vic y Donna Trenton se acercaron a su cama, intercambiándose una mirada de preocupación por encima de su rostro blanco como la tiza, sus ojos desorbitados, y la madre dijo, no, gritó con irritación. Ya te dije que 3 perros calientes eran demasiado, Vic. Y después su papá se sentó a la cama, el brazo de papá alrededor de sus hombros, preguntándole qué ocurría. Tad se atrevió a mirar de nuevo la puerta abierta del armario. El monstruo se había ido. En lugar de la bestia hambrienta que había visto, vio 2 montones desiguales de mantas, ropa de cama de invierno que Donna aún no se había tomado la molestia de subir al 3er piso de la vivienda, aislado del resto de la casa. Los montones de ropa se encontraban sobre la silla en la que Tad solía subirse cuando necesitaba algo del estante superior del armario. En lugar de la peluda cabeza triangular, ladeada en una especie de inquisitivo gesto depredador, vio su osito de felpa sobre el más alto de 2 montones de mantas. En lugar de unos hundidos y funestos ojos de color ámbar, vio los amables globos de cristal marrón desde los que su osito contemplaba el mundo. ¿Qué ocurre, Tader?, volvió a preguntarle su papá. ¡Hay un monstruo!, gritó Tad, ¡en mi armario!, y se echó a llorar. Su mamá se sentó a su lado. Ambos le abrazaron e intentaron tranquilizarle todo lo que pudieron. A continuación tuvo lugar el ritual de los padres. Le explicaron que no había monstruos, que simplemente había tenido una pesadilla. Su mamá le explicó que las sombras podían parecer a veces aquellas cosas feas que a veces se enseñan en la televisión o en las historietas ilustradas. Y papá le dijo que todo estaba bien y en orden, que nada en aquella buena casa podía hacerle daño. Tad asintió y se mostró de acuerdo en que sí, aunque sabía que no. Su padre le explicó que en la oscuridad los 2 montones desiguales de manta se le habían antojado como unos hombros encorvados, que el osito le había parecido una cabeza ladeada y que la luz del cuarto de baño reflejada en los ojos de vidrio de su osito había hecho que estos parecieran los ojos de un animal vivo. «Verás», le dijo, «mírame bien, Tader». Tad miró. Su padre tomó los 2 montones de mantas y los colocó al fondo del armario de Tad. Tad pudo oír el suave sonido metálico de las perchas, hablando acerca de papá en el lenguaje propio de las perchas. Resultaba divertido y sonrió un poco. Mamá captó su sonrisa y le sonrió a su vez más tranquila. Su papá emergió del interior del armario empotrado y tomó el osito, lo colocó entre los brazos de Tad. «Y ahora, lo último, aunque no lo menos importante», dijo papá, haciendo un ceremonioso gesto y una reverencia que provocaron la risa tanto de Tad como de mamá, «la chilla». Cerró firmemente la puerta del armario y después colocó la silla contra la puerta. Cuando regresó junto a la cama de Tad, papá estaba todavía sonriendo, pero sus ojos mostraban una expresión seria. «¿De acuerdo, Tad?» «Sí», dijo Tad, y después se obligó a sí mismo a decirlo. «Pero estaba ahí, papá. Yo lo he visto, de veras». «Tu imaginación ha visto algo, Tad», dijo papá, mientras su mano grande y cálida acariciaba el cabello de Tad. «Pero no has visto un monstruo en el armario. Un monstruo de verdad. No hay monstruos. Los hay tan solo en los cuentos y en tu imaginación». Él miró de su padre y su madre y viceversa, y sus grandes y queridos rostros. «¿De verdad?» «De verdad», dijo su mamá. «Ahora quiero que te levantes y vayas a hacer pipí como un chico mayor». «Ya lo he hecho, por eso me he despertado». «Bueno», dijo ella, «porque los padres nunca te creen. Pues dame ese gusto, ¿te parece?».
Y entonces él fue y ella le miró mientras hacía 4 gotas y le dijo sonriendo: ¿Lo ves? Tenías ganas. Resignado, Tad asintió. Regresó a la cama. Le arroparon. Aceptó besos. Y mientras su madre y su padre se encaminaban de nuevo hacia la puerta, el temor le envolvió de nuevo como una fría capa llena de bruma. Como un sudario que apestara a muerte irremediable. Oh, por favor, pensó. Pero no hubo más. Simplemente eso. Oh, por favor, oh, por favor, oh, por favor. Tal vez su padre captó su pensamiento porque Dick se volvió con una mano en el interruptor de la luz y repitió: No hay monstruos, Tad. No, papá, dijo Tad, porque en aquel instante los ojos de su padre le parecieron nublados y lejanos, como si necesitara que le convenciesen. No hay monstruos, excepto el de mi armario. La luz se apagó. Buenas noches, Tad. La voz de su madre le llegó leve y suavemente, y en su imaginación él le gritó: Ten cuidado, mamá, se comen a las señoras. En todas las películas cogen a las señoras y se las llevan y se las comen. Oh, por favor, oh, por favor, oh, por favor. Pero se habían ido. Y entonces Tad Trenton, de 4 años, se quedó tendido en la cama, todo alambres y rígidos tensores de Erector Set. Se quedó tendido con los cobertores subidos hasta la barbilla y apretando con un brazo el osito contra su pecho, y allí estaba Luke Skywalker en una pared. Había una ardilla listada de pie sobre una licuadora en otra pared, sonriendo alegremente. Si la vida te ofrece limones, haz limonada, estaba diciendo la descarada y sonriente ardilla. Había toda la abrigada tropa de Sesame Street en una tercera. Big Bird, Bert, Ernie, Oscar, Grover. Tótems buenos, magia benévola. Pero oh, el viento del exterior chillando sobre el tejado y patinando por los negros canalones. Ya no podría dormir esa noche. Sin embargo, poco a poco los alambres se desenredaron y los rígidos músculos del Erector Set se relajaron. Su mente empezó a perderse. Y entonces un nuevo grito, este más cercano que el viento nocturno del exterior, le devolvió a un angustioso estado de vela. Los goznes de la puerta del armario. Un leve sonido tan agudo que tal vez solo los perros y los niños pequeños despiertos por la noche hubieran podido oír. La puerta de su armario se estaba abriendo lenta e inexorablemente, una boca muerta abriéndose en la oscuridad centímetro a centímetro. El monstruo estaba en aquella oscuridad. Estaba agazapado en el mismo sitio de antes. Le sonreía y sus enormes hombros asomaban por encima de su cabeza ladeada y sus ojos tenían el brillo del ámbar, llenos de insensata astucia. Te dije que se irían, Tad, le susurró. Siempre lo hacen al final. Y entonces yo puedo volver. Me gusta volver. Tú me gustas, Tad. Ahora volveré todas las noches, creo. Y todas las noches me acercaré un poco más a tu cama. Y un poco más hasta que una noche antes de que puedas llamarme de gritos, oirás algo rugiendo. Algo rugiendo justo a tu lado, Tad. Seré yo y me abalanzaré eso. Y entonces te comeré y estarás en mí. Tad contempló a la criatura de su armario con drogada y horrorizada fascinación. Había algo que casi le resultaba familiar, algo que casi conocía. Y eso era lo peor, el casi conocerlo, porque estoy loco, Tad. Estoy aquí. Siempre he estado aquí. En otros tiempos me llamaban Fractur y mataba a las señoras y a lo mejor hasta me las comía. Siempre he estado aquí. Me quedo cerca. Mantengo el oído pegado al suelo. Soy el monstruo, Tad, el viejo monstruo. Y muy pronto me apoderaré de ti. Mira cómo me estoy acercando y acercando. tal vez la cosa del armario le estaba hablando con su propio aliento sibilante, o tal vez su voz fuera la voz del viento. En cualquiera de ambos casos, o en ninguno, daba lo mismo. Él escuchaba sus palabras drogado de terror, a punto de sufrir un desmayo, pero completamente despierto.
Contemplaba aquel rostro ceñudo y tenebroso que casi conocía. Ya no dormiría más esa noche, tal vez ya nunca volviera a dormir. Pero un poco más tarde, allá entre las 12:30 y la 1, quizá porque era pequeño, Tad volvió a sumirse en el sueño. Un sueño ligero en el que unas enormes criaturas peludas y de blancos dientes le perseguían. Se convirtió en un profundo amodorramiento sin sueños. El viento mantenía largas conversaciones con los canalones del tejado. Una corteza de blanca luna de primavera se elevó en el cielo. Allá a lo lejos, en algún tranquilo prado de la noche, o bien a lo largo de algún camino del bosque bordeado de pinos, un perro ladró furiosamente y después enmudeció. Y en el armario de Tad Trenton, algo con ojos de ámbar, siguió montando guardia. ¿Has vuelto a cambiar las mantas de sitio?, le preguntó Donna a su marido a la mañana siguiente. Se encontraba de pie junto a la cocina, friendo el tocino ahumado. Tad estaba en la otra habitación, viendo The New Zoo Review y comiéndose una escudilla de Twinkles. Los Twinkles eran unos cereales de la marca Sharp, y los Trenton recibían gratis todos los cereales Sharp. Replicó Vic. Estaba profundamente enfrascado en las páginas deportivas. Era un neoyorquino trasplantado que hasta entonces había resistido con éxito la fiebre de los Red Sox, pero le complacía masoquísticamente comprobar que los Mets se habían lanzado a otro comienzo superlativamente bárbaro. Las mantas, en el armario de Tad, estaban otra vez ahí. La silla también estaba otra vez ahí y la puerta volvía a estar abierta. Llevó el tocino a la mesa escurriendo en una servilleta de papel y todavía chirriando. ¿Las volviste a poner tú en la silla? Yo no, dijo Vic, pasando una página. Aquello huele a convención de bolas de naftalina. Es curioso. ¿Debió ponerlas él otra vez? Vic apartó el periódico a un lado y la miró. ¿De qué estás hablando, Donna? ¿Recuerdas la pesadilla de anoche? No es fácil olvidarla. Pensé que el niño se estaba muriendo, que tenía una convulsión o algo por el estilo. Ella asintió encogiéndose de hombros. Le pareció que las mantas eran una especie de espantajo, dijo Vic, sonriendo. Supongo que sí. Y tú le diste el osito y colocaste las mantas al fondo del armario, pero volvían a estar sobre la silla cuando entré para hacerle la cama. Donna se echó a reír. Asomé la cabeza para mirar y por un momento me pareció... Ahora ya sé de dónde viene todo, dijo Vic, tomando de nuevo el periódico. Le dirigió a su mujer una mirada afectuosa. 3 perros calientes, ¡qué demonios! Más tarde, una vez Vic se hubo largado al trabajo, Donna le preguntó a Tad por qué había vuelto a colocar la silla en el armario con las mantas encima, si éstas le habían asustado tanto por la noche. Tad la miró y su rostro, normalmente animado y vivaracho, pareció pálido y alerta. Demasiado viejo. Tenía abierto delante el cuaderno de colorear de la Guerra de las Galaxias. Había estado pintando una escena de la cantina interestelar usando el DAC, o tiza verde, para colorear a Greedo. Yo no he sido, dijo. Pero Tad, si tú no has sido, y papá no ha sido, y yo no he sido, ha sido el monstruo, dijo Tad. El monstruo de mi armario. Y se inclinó para seguir pintando. Ella se quedó mirándole inquieta y un poco asustada. Era un niño listo y quizá con excesiva imaginación. No era precisamente una buena noticia. Tendría que hablar de ello con Vic esta noche. Tendría que mantener con él una larga conversación al respecto. Tad, recuerda lo que ha dicho tu padre, le dijo ahora. Los monstruos no existen. De día no, por lo menos, dijo él, dirigiéndole una sonrisa tan sincera y tan bonita que ella se vio libre de sus temores. Le despeinó el cabello y le dio un beso en la mejilla. Tenía intención de hablar con Vic, pero después apareció Steve Kemp mientras Tad se encontraba en el jardín de infancia y se olvidó. Y Tad volvió a gritar aquella noche. A gritar, diciendo que estaba en el armario el monstruo, ¡el monstruo! La puerta del armario estaba abierta de par en par, con las mantas encima de la silla. Esta vez Vic las subió al 3er piso y las guardó en el armario de ahí. Las he guardado arriba, Tader, dijo Vic, besando a su hijo. Ahora ya está arreglado. Vuelve a dormir y que tengas un buen sueño. Pero Tad pasó mucho rato sin dormir. Y antes de hacerlo, la puerta del armario se soltó de su pestillo con un suave y furtivo rumor. La boca muerta se abría en la negra oscuridad.
la negra oscuridad en la que algo peludo aguardaba con sus afilados dientes y garras, algo que olía a sangre amarga y a oscura desgracia. Hola, Tad. Le susurró con su putrefacta voz, y la luna atisbó por la ventana de Tad como el blanco ojo rasgado de un